¿Cómo percibe el mercado Bitcoin? Porque nosotros podemos tener un pensamiento más teórico, quizá más profundo, pero el mercado está claro que ahora mismo yo creo que lo está viendo, bueno, lo ve, no es una cosa, no es discutible esto, lo ve como un activo de riesgo, de ahí la correlación que tiene, por ejemplo, con el Nasdaq o con algunas tecnológicas. Es decir, creo que muy ligado a la liquidez, ¿no? Y por tanto al ciclo monetario, ¿no? Si estamos en una política expansiva o restrictiva. Y en base a eso fluctúa. Quizá lo ve como una startup que da servicios de depósito, de refugio, ¿no? De depósito de valor, incluso de activo inconfiscable. O sea, lo están viendo como una especie de startup del dinero que ofrece sus servicios y por eso se mueve muy ligado al ciclo. ¿Así lo ve el mercado? O porque no lo está viendo como dinero, evidentemente, a día de hoy, ¿no? Por lo menos el smart money, hablo del inversor mayorista, que al final es lo que mueve la economía. ¿Cómo está percibiendo el mercado, crees que está percibiendo el mercado a día de hoy Bitcoin? Sí, yo creo que lo está percibiendo como un activo especulativo, porque si lo percibiese como dinero, pues sería estable y sería una mala inversión. Es la paradoja de todo esto, que si Bitcoin es buen dinero, deja de ser una buena inversión. Por definición, ¿no? Si hemos definido el dinero como un activo con una estabilidad, pues si es estable, no tiene tanto sentido como inversión. Y actualmente, pues el mercado yo creo que piensa que Bitcoin tiene un potencial de revalorización muy grande por delante. Perdón. Pues solo tiene un market cap de unos 500 billones, mientras que el oro tiene unos 10 trillones. Entonces, para alcanzar al oro, tiene que multiplicarse por 20 aproximadamente. Entonces, simplemente esa regla de 3 básica nos dice que cualquiera que esté mínimamente informado piensa que hay una revalorización mínimo de un 20x, que no está nada mal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve el mercado? Yo creo que lo ve así, sí, si quieres llamarlo una startup o una disrupción monetaria, que actualmente está en un proceso de monetización. Pero, al menos como yo lo veo, que al final yo soy pues, un pequeño participante del mercado, muy pequeño, pero que estoy ahí haciendo mis apuestas y poniendo el dinero donde pongo las palabras o siguiendo las palabras que salen de mi boca. Yo lo veo como un activo en monetización y que tendrá su recorrido de revalorización, que como digo, como mínimo tiene que hacer un 20x porque no puede quedarse por debajo del oro. Esto lo podemos hablar. Para mí Bitcoin es superior al oro en todos sus atributos monetarios. Entonces, tiene que superar el market cap del oro. Cuando supere el market cap del oro, yo ahí ya empezaría a pensar, revaluar un poco la situación, ¿no? Y pensar, oye, ¿hasta dónde puede llegar? Históricamente, ¿hasta dónde llegó el oro en relación a la riqueza del mundo? Total, que yo creo que Bitcoin hay que pensarlo como un activo que en ningún caso va a valer más que toda la riqueza en el mundo, como algunas personas bastante necias argumentan en el mundo de Bitcoin, porque hay de todo. Algunas personas creen que Bitcoin va a valer lo mismo que todo. Es absolutamente absurdo, como dices, José, porque Bitcoin no es un activo productivo. O sea, no nos da de comer, no nos da energía, no nos da a ningún lado. No. Bitcoin es simplemente un activo monetario. Entonces, su valor tiene que ser bastante menor que el de activos productivos como empresas, como tierras cultivables, como bienes inmuebles, etcétera. Entonces, poder alcanzar un porcentaje de esa tarta total, que es la riqueza en el mundo. Y ahí va a ser el 5%, ¿no? Que es un poco el porcentaje líquido que se tiene, ¿no? Más o menos el 5, como mucho un 8%, más o menos esos entornos. Pero sí, el 100%, yo lo he leído también, es una cosa absurda, ¿no? A veces da risa cómo lees eso. Sí, y el ejercicio de destreza del inversor y la especulación que estamos haciendo, los que participamos en este mercado, es, oye, pues ¿hasta dónde va a llegar? Igual, un 5, yo ya me salgo de Bitcoin y empiezo a invertir en otro tipo de activos productivos, como pueden ser empresas u otros. Sí. Y ese es el ejercicio que yo estoy haciendo y... Entonces, ¿crees que va a seguir correlacionado de momento con la liquidez? Por ejemplo, con el Nasdaq, ¿no? Que van a ir en paralelo de momento a medio plazo, digamos, ¿no? Sí, o sea, creo que sí, aunque la bolsa ya está cotizando unos múltiplos tan altos que, en mi opinión, una vez que vuelvan a inyectar liquidez, y algunos bancos centrales ya lo están haciendo, Japón, China, la India, están ya inyectando bastante, y una vez que Occidente también siga esa senda, lo que entiendo en mi teoría es que cuando hay una inyección de liquidez empieza a haber un poco de pérdida de confianza en el sistema monetario y la gente busca alternativas.
Lo hemos visto en China, cómo está fluyendo mucho capital hacia Bitcoin, mientras que inyectan. Entonces, la impresión que la van a tener que hacer, y la van a tener que hacer dada la coyuntura económica y el nivel de deuda tan excesivo que tenemos, van a tener que volver a imprimir, incluso si la inflación se queda un tanto elevada. Y entonces yo creo que ahí va a haber se va a canalizar muchísimo capital hacia una alternativa como Bitcoin, que recordemos que aún cotiza solamente a un 5% del market cap del oro. Y creo que va a tener una revalorización espectacular y que quizá ni siquiera se ha acompañado por la bolsa. Entonces yo no contaría con esa correlación, por lo menos en términos de magnitud. Creo que Bitcoin va a subir mucho más si es que las bolsas siguen subiendo, porque están unos múltiplos ya, no han parado de subir, ¿no? Ha sido algo casi bastante vertical desde 2009. Sí, yo de hecho es que con la bolsa sigo viendo unas cotizaciones exigentes, unos múltiplos que si finalmente vamos a una recesión económica, creo que debemos ver un ajuste importante, y ese es siempre el miedo que tengo, ¿no? Si la bolsa marca nuevos mínimos, que es un escenario que no podemos descartar. Yo de hecho es el primero que tengo, y estoy posicionado en corto, de hecho, tanto en renta europea como estadounidense. Eso podría arrastrar a Bitcoin. De momento la correlación, lo vi hace poco, es prácticamente matemática, ¿no? Casi el 90%, o va a abrir ya la brecha. Yo es un riesgo y es por la percepción que tiene el mercado hoy en día de Bitcoin. Así es un activo especulativo, y si seguimos viendo un entorno complejo y quizá bajista, ¿no? para la bolsa, que quizá tú no lo tengas. Yo sigo esperando a una corrección de entre 5 y 10%, por lo menos estos niveles para Wall Street. Eso podría arrastrar a Bitcoin, aunque es verdad que se está viendo más resiliente a Bitcoin quizá que a la bolsa en los últimos meses, pero sigo teniendo ese riesgo de cola en la cabeza que me hace ser prudente de momento con las posiciones en Bitcoin, por lo menos las posiciones especulativas, ¿no? que vamos haciendo. Entonces veremos, ojalá se abra esa brecha con el Nasdaq, pero llevamos diciendo mucho tiempo eso y sigue muy correlacionado, es decir, va muy con el ciclo, como la política monetaria al fin y al cabo, que quizás sea la variable al fin y al cabo más importante, ¿no? China está en política expansiva, pero Occidente, por lo que dicen los banqueros centrales, tanto Fed, el BOE como el BCE, le queda un largo periodo de política restrictiva, quizás hasta 2024 no volvamos a ver baja de tipos ni políticas de quantitative easing. Por lo tanto, hombre, podría quedar a un terreno, un desierto, ¿no? Para los activos de riesgo, y en ese entorno yo personalmente sigo siendo bastante prudente con Bitcoin. Sé que tú eres más optimista, quizá porque esperas que ya se abra esa brecha con respecto a la bolsa, es decir, que sea de aquí a muy corto plazo cuando empecemos a ver mejor comportamiento de Bitcoin que de la propia bolsa. Sí, de hecho, esto último que dices se está viendo, ya se ha visto como en los últimos, desde el principio del año, Bitcoin ha subido un 47%, frente al Nasdaq, que ha subido un 13% y ha perdido gran parte de esa subida en los últimos días. Entonces, Sí. ya es un desempeño tremendo el que ha tenido Bitcoin frente a la bolsa, pero yo no descartaría, vamos a ver, Bitcoin, hay bastantes indicadores que nos están alertando de una recesión y lo llevan haciendo ya varios meses. Entonces, hay que ver cómo se comporta Bitcoin ante la primera recesión de su historia. Y yo no descartaría una corrección si es que se oficializa una recesión, porque los mercados pues al final se guían mucho por los espíritus animales y la irracionalidad a veces, y definitivamente creo que de darse una corrección severa creo que sería una oportunidad de compra fenomenal. Tampoco cuento con ella, pero creo que sí, de darse recesión, yo calcularía que haya una corrección, diría que el escenario más probable para mí. Y luego sobre la liquidez global, es que es muy interesante lo que dices, porque es que si uno analiza la correlación entre el crecimiento de la M2, de los balances de los bancos centrales y Bitcoin, es muy alta también. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Algo muy interesante, que es que China, Japón, la India están inyectando bastante. Están aumentando su balance bastante. Y al mismo tiempo, Reino Unido, Europa y Estados Unidos están reduciendo su balance. Entonces, sí. ¿Cuándo van a parar de reducir el balance? Cuando dejen de reducirlo, y yo creo que el momento puede llegar pronto, diría que Bitcoin probablemente reacciona al alza. No hace falta ni siquiera que empiecen a aumentarlo, simplemente con frenar la bajada, mientras que China y Japón, la India, quizá Australia y otros bancos centrales inyectan, probablemente eso empuje el precio de Bitcoin al alza. Entonces tenemos esos dos factores. Por una parte, que parece que está empezando a haber un valle en la liquidez global, y por otra parte, ojo, porque muchos indicadores alertan de recesión y es posible que Bitcoin se tenga un batacazo si se anuncia una recesión global. Sí, de hecho, esto es interesante porque hablamos mucho del proceso de QT aquí en Occidente, reducción de balance, ¿no? Pero
ha tenido más peso la política de China-Japón, que comentas, expansiva, y la liquidez global ha pegado un repunte importante en este principio de 2023, y eso es lo que ha favorecido también el rebote en activos de riesgo que estamos viendo. Yo, sin embargo, soy un poquito más escéptico en pensar que Occidente va a volver pronto a inyectar liquidez. Creo que aún hay mucho exceso que limpiar, y veremos si China y Japón y India, que comentas, van a seguir inyectando tanto como para equilibrar la reducción por parte de Occidente. Evidentemente, ahí estará la clave para el devenir tanto de bolsas como de Bitcoin, por lo menos para mí. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos las noticias que mueven el mercado. El mejor y más útil programa de inversión y trading de habla hispana. Vengo a presentar un programón en directo, con las noticias que mueven el mercado y con la conducción de Joseba Sagoiti, CEO de Trading Pro. Cada día podrás ver la operativa en vivo de Joseba Sagoiti y sus invitados. No te lo pierdas y podrás hacer tus consultas sobre acciones y criptomonedas en directo.